Adelante y bienvenidos a este nuevo programa del equilibrio del puente. El problema de la vejez. ¿Estamos realmente dispuestos a llegar a grandes? ¿Estamos realmente dispuestos a llegar a la última etapa de nuestra vida, por lo menos terrenal, de la mejor manera? ¿Cómo vemos nosotros como individuos a la vejez y cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad a esa persona que ya llegó supuestamente al final de su vida productiva? Obviamente entre muchas comillas. Quédense porque de esto vamos a reflexionar juntos. Pero antes, y como ya saben, se suscriben al canal, le dan me gusta al programa, lo comparten incluso a la gente que les cae mal, tocan la campana para que YouTube les avise cuando publico un nuevo video, se van hacia las redes sociales y escriben en Instagram el equilibrio del, allí me siguen para ver todo lo que publico y qué sé yo. Y además recuerden que si requieren de las manos libres y no pueden ver los programas en YouTube, se van hacia Spotify para escucharlos en su formato podcast. Y si ya lo escuchan en su formato podcast, se van también hacia YouTube y ya el disfrute es completo. Un segundito antes de comenzar, estamos estrenando cámara, estamos estrenando set de filmación, bueno, es la biblioteca, no importa, pero queda mejor. Estamos innovando en todo lo que es tecnología, porque ya era hora básicamente, falta un poquito el tema de la iluminación, que vamos a ir ajustándolo con el paso del tiempo, quédense tranquilos, pero esto avanza como ya se los había prometido. Tarda un poquito, ya saben que pasaron algunas cosas en el medio, si no lo saben, cualquier cosa me escriben al privado y se los comento. Pero siempre tirando para adelante, por supuesto, como corresponde. Vamos directamente al grano. Yo les pido que pausen un segundo este video o se detengan a pensar, y si quieren pueden compartirlo en las cajas de comentarios, pero que hagan el siguiente ejercicio. Piensen un segundo cómo ven ustedes a la vejez, cómo consideran ustedes a la vejez. ¿Qué creen que es llegar a viejo? Voy a hablar así de forma directa, por favor, que nadie se ofenda porque es totalmente adrede. ¿Cómo piensan ustedes que van a llegar a grandes? ¿Por qué tenemos esa imagen? Porque apuesto a que la mayoría de ustedes puso lo mismo. ¿Por qué tenemos esa imagen como que el viejo es decrépito? Como que el viejo es una carga. Obviamente que estoy generalizando, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes no piensan así, yo no pienso así, pero quiero verlo desde el punto de vista de la sociedad, ¿sí? Desde el punto de vista de la masa. Porque al final es eso lo que repercute en todos nosotros, para bien o para mal, en mayor o menor medida. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó a lo largo del tiempo para que lleguemos a este punto donde jubilarse es poco más o menos que una sentencia de muerte? No voy a decir nada nuevo cuando digo que antes, el anciano era el sabio, el anciano era la persona escuchada, el anciano era el que traía el saber y lo transmitía. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ahora estas típicas frases de que olor a naftalina, ¿no? Te quedaste en el tiempo? ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Por qué ahora supuestamente la juventud es la que trae las cosas nuevas? Cuando justamente la juventud, y no es que sea nada malo ser joven, pero si es la juventud es la que trae la inexperiencia, ¿por qué no se escucha la experiencia? Y llegado el caso se combina. Vamos a empezar a ver un poco todo esto. Primero, antes, el anciano era el que sabía. El anciano es el que traía el conocimiento. ¿Por qué se lo escuchaba? Justamente por eso. Porque transmitía aquello que sabía. Y si sabía, es porque había vivido. Ahora trasladémoslo al presente. ¿Qué estamos viendo últimamente con el pasado? O sea, con la historia, con el desarrollo de la historia. Inequívocamente que se quiere cambiar. No voy a poner ejemplos acá, porque ya saben cómo es esto cuando dicen que supuestamente hay libertad de expresión y acá si uno piensa distinto ya se censura, se hacha. Pero ¿qué estamos viendo? Que supuestamente la historia, a ver, esto fue siempre, ¿verdad? Siempre la historia se manipuló. El pasado es una cosa, la historia con mayúscula la escriben los que ganan. Pero estamos viendo sistemáticamente un interés por cambiar el pasado, y no el pasado de hace 3000 años, o no solamente, sino el pasado reciente. Como si las cosas de antes no hubiesen pasado, pasaron de otra manera, como una especie de cuento de hadas, un cuento de hadas bastante malo por cierto, en el que nos llega lo que nos llega y que apunta hacia un lugar bastante perverso. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo ese plan y lo escucho a la gente que vivió? La gente que vivió lo primero que va a decir es, y bueno, esto no fue así, esto no era así, es mentira. Porque yo recuerdo que. Y si algo no le interesa a nadie, es recordar.
Si algo le interesa a ciertas personas es que nosotros no tengamos ningún tipo de memoria. Y ya saben, como no es para nada la frase mía, pero ¿qué sucede con un pueblo sin memoria? Tiende a repetir la historia. En realidad está condenado a ello. Entonces es mejor empezar de a poquito y sistemáticamente a denigrar al adulto. Cuanto más adulto el adulto, haga la expresión, más lo denigramos. Entonces parece que la persona que ya, en Argentina por lo menos los hombres, se jubilan a los 65 años. Creo que las mujeres a los 60. Por generalizar. Ustedes me dirán en sus respectivos países cómo es. Por lo menos aquí, muchísima gente se niega a jubilarse. Ya sea por la jubilación que justamente van a cobrar después, porque es paupérrima, por lo menos en la mayoría de los casos, ya sea porque sienten que después no van a poder hacer nada, sienten que se les acabó justamente la vida útil. Ustedes fíjense lo terrible que suena esto, cuando yo hablé al principio de productividad. Esa idea de productividad, que ya voy a hacer un programa al respecto, exclusivamente de eso, porque no puede ser que estemos con el chip metido de que somos seres que tienen que producir. Ni vivir, ni disfrutar, ni crear en el buen sentido, ¿no? De desarrollarse. No. Tenemos que producir. ¿Producir para qué? ¿Para quién exactamente? ¿Para todos nosotros? ¿Para nuestros hermanos? ¿O para otras personas? ¿O para otros intereses? Entonces, llegamos a esa edad de jubilación sintiéndonos que después, a partir de ese momento, no valemos de nada, no sentimos de nada. ¿Por qué? Porque el sistema se ocupó de que yo a lo largo de la vida trabajé, me ocupé de mi familia y no me desarrollé como persona. Si yo no me desarrollo como persona, cuando después empiezo a tener tiempo libre y no tengo nada para hacer. Es terrible. Cómo un ser humano no va a tener nada para hacer. Para hacer para sí. Para disfrutar de eso que supuestamente invirtió durante 30 años de aporte, 25 años de aporte, lo que corresponda. ¿Cómo vamos a llegar a los 65 años hoy por hoy? Esto se está filmando a finales de 2022. ¿Cómo hoy por hoy una persona de 65 años va a ser grande, va a ser vieja? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, ya sabemos en qué mundo vivimos. Pero ¿por qué no empezamos a sacarnos un poquito la idea de eso? ¿Por qué? Porque fíjense que hasta acá estamos hablando desde la cuestión social, desde la masa. Nos vamos adentrando de a poco en el individuo. El individuo siente que, como toda la vida, no se puede dedicar a sí misma, a sí mismo, digamos. Después, cuando tiene tiempo libre, no hay nada para hacer. Entonces, en nuestra cabeza, empezamos a temer ese momento, a que llegue ese momento. Si yo durante toda mi vida temo a ese momento, ¿cómo creen que voy a llegar allí? ¿Ustedes creen que si yo toda mi vida me maquiné y toda mi vida me di el mensaje de que ser viejo es malo, ser viejo es ser decrépito, ser viejo es no valer para nada, cómo pretenden que llegue justamente a esa edad? Y no voy a llegar de la mejor manera. No voy a llegar realmente bien, realmente como podemos llegar. ¿Cuánta gente se niega a decir todavía la edad? Cosa que parece casi del siglo pasado o del anterior. Y todavía se niega. ¿Cuánta gente le teme tantísimo el paso del tiempo? ¿Cuántas cosas para intentar frenarlo, para intentar taparlo? En vez de entender la relatividad, que no tiene que venir Einstein para poder aclararlo. ¿Por qué esa manía con no aceptar que hay un cambio, que el cambio es necesario y que esa etapa tiene que ser casi la mejor? Porque es justamente el culmen. Ustedes agarran un libro, justamente que hay acá atrás un montón, ahí para arriba y para abajo. Tomen un libro. Si está bien escrito, el final tiene que ser excelente. ¿Por qué con nuestra vida no? ¿Por qué con nuestra vida tendría que ser al revés? Ese final tendría que ser excelente. Obviamente, y como se dice, nadie tiene la vaca atada. No somos dueños realmente del mañana, por lo menos no al 100%. Yo soy el primero en decir que podemos proyectar, que podemos crear, que somos dioses en cuerpos humanos. Pero no sabemos qué puede pasar mañana con nosotros o con nuestro alrededor, con la gente de nuestro alrededor. Pero así todo, si nuestra conciencia individual y colectiva apunta hacia un lugar diferente, entonces cada vez más gente llegará a ese lugar de otra manera, de una mejor manera, y no como estamos llegando. Entonces, ustedes que pensaron o escribieron al principio del programa
cómo ven a la ancianidad, cómo ven a la vejez y cómo esperan su vejez. ¿No creen que si nuestra mentalidad cambiara a lo largo de nuestra vida, podríamos llegar de una manera diferente a la que pensaron? Eso sí, pensaron negativo, por supuesto. Pero ¿no creen que podríamos hacerlo y empezar a contagiar eso? ¿No creen que deberíamos escuchar a esa persona que llegó a la edad que llegó? ¿No creen que tal vez tiene algo que decir? ¿Y no creen que tal vez acá no es cuestión de inventar, de crear, de traer cosas nuevas, sino de redescubrir lo que quedó en el pasado? Porque nosotros somos, creo que, demasiado altaneros como para pensar que somos capaces de inventar algo ya a esta altura. Se puede inventar un cohete, pero todo lo relacionado a la sociedad y al ser humano, y yo diría que está todo inventado. Por eso se siguen usando las grandes frases de Confucio, de Lao Tse. Y no será porque ya se dijeron, y porque está en nuestros genes, está en nosotros mismos, ciertas cuestiones que van a tender a repetirse. Bueno, fíjense justamente los ejemplos que di. No eran niños de 10 años, o de 15. Que insisto, no tiene nada de malo la juventud. Pero la vejez tendría que ser el ápice de la vida. Tendría que ser el punto álgido. Como para despedirse del escenario de la mejor manera. Y no como nos los venden. Es de acá el cambio. Pero bueno, todos los grandes cambios son de ahí y es el primer lugar atacado. Pero bueno, les invito a que por supuesto me dejen en los comentarios qué les parece todo esto, qué opinan al respecto, si opinan diferente, si opinan igual. Ustedes saben que con respeto son más que bienvenidos a comentar. Y de hecho está buenísimo. Gracias por el apoyo, gracias por esperar que vuelva a grabar, que vuelva a la regularidad en los programas. De a poco lo voy a hacer, fueron muchos cambios, muchas cosas en mi vida, pero vamos para adelante porque este proyecto está muy bueno y llegue a donde llegue, va a estar bien. A mí me gusta hacer esto. Así que muchas gracias y por supuesto los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Hasta luego.